Bien, ya por la vía telefónica me acompaña esta mañana y agradezco que nos acompañe el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Guillermo Aguirre Aguilar, quien hace un par de días pues advirtió que hay riesgo de violencia en muchas de las cárceles que hay en nuestro país. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Eduardo, qué gusto estar contigo y un saludo a tu auditorio, por favor. Gracias, Guillermo. ¿Qué tan grave es la situación? Bueno, sin duda el tema penitenciario, como lo ha venido manifestando el señor presidente de la Comisión, don Raúl Plasencia Villanueva, es un asunto que preocupa a la Comisión y sin duda preocupa a las autoridades. Durante mucho tiempo es un tema que se abandonó y se dejó de atender, desgraciadamente, lo que ha generado rezagos importantes y sobre todo la inexistencia de una política penitenciaria nacional articulada e integral que permita cumplir con la aspiración constitucional que nos establece el artículo 18, que es lograr la reinserción de los internos, desde una perspectiva de prevención, por supuesto. ¿Cuánta gente está en las cárceles hoy en día y cuántas de estas cárceles están, como ustedes dicen, en riesgo de violencia? Bueno, al día de hoy en las cárceles mexicanas, digamos a diciembre, al corte de diciembre, hay 239.089 internos. Ajá. De las cuales 227.678 son varones y 11.411 son mujeres. Procesados son del fuero común 73.000 y sentenciados 116.000, y del foro federal procesados 24.000 y sentenciados 24.626. O sea que estamos hablando de una gran cantidad de gente que está en la cárcel sin haber sido declarada culpable. Así es. Como tú sabes, este es un problema estructural que abarca diversas áreas del quehacer público, que tiene que ver con la seguridad pública, con la procuración de justicia y evidentemente con la ejecución de las penas. Desgraciadamente, en la última parte es donde ha habido un abandono importante y no se ha tomado las medidas para incrementar e invertir en personal especializado, personal capacitado. Muchas prisiones están sobrepobladas, lo cual genera hacinamientos y también genera el fenómeno de los autogobiernos. Derivado del incidente de Islas Marías el día 2 de este mes, curiosamente en la misma semana se presentaron otros 2 eventos más, un motín en el Cerezo de Los Cabos y otro en la cárcel municipal de Cozumel, y así como algunos fallecimientos en otras cárceles. Ha habido broncas en las cárceles de Guaymas, de Jojutla, Morelos, o sea, como que se va volviendo ya consuetudinario esto. Así es, y la preocupación de la Comisión y el deseo es de coadyuvar y hacer público este tipo de deficiencias con el propósito de que no acaben estallando, porque observamos, como fue en el caso de Islas Marías, donde se emitió desde 2012 la recomendación 90-2011, que tenía que ver con las condiciones de internamiento en la propia isla, y desgraciadamente observamos recientemente pues que todo este tipo de cosas no se atendieron desde nuestra perspectiva con la intensidad que requerían, y evidentemente generan este tipo de problemas. El señor presidente de la Comisión Nacional el año pasado presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, donde se daba cuenta de que el 60% de los penales visitados en la muestra que se realizó presentaban autogobiernos. Y la pregunta es, ¿se ha hecho algo en esos 60 penales desde entonces a la fecha para revertir que el control y el mando de los penales esté a cargo de los internos? Ese es el gran reto de las autoridades, porque además son penales que tienen una carga enorme de violencia, sí, y que en cualquier momento pueden, sin duda, pues desbordarse. Ahora, ¿se ha hecho algo? La pregunta es, ¿se ha hecho algo? Eso es lo que nosotros estamos viendo, y evidentemente el nuevo diagnóstico 2012 nos va a dar alguna referencia. Pero no hay que olvidar, Eduardo, si me permites, que la privación de libertad es la consecuencia que enfrentan las personas que cometen los delitos, y esta debe cumplirse a cabalidad. Es inadmisible que los internos puedan cometer delitos, así como el ingreso de sustancias ilegales, artículos prohibidos,
entre esos armas de fuego, equipos telefónicos y electrónicos para la población interna. Es que la corrupción en las cárceles es impresionante. Así es un problema estructural que no se ha podido combatir ni erradicar. Y como que a los gobernadores, hablando de cárceles estatales o a los presidentes municipales, en las cárceles municipales que hay, no les importa el tema. Ahí están presos que se hagan bolas y muchos de ellos tal vez hasta recibiendo beneficios económicos por la corrupción que hay en las cárceles. Ese es el problema, Eduardo, y esa es la gran preocupación de la Comisión Nacional, de que sin duda hay un mandato constitucional muy claro, y sobre todo ese abandono y esa falta de atención a esos lugares ha hecho pues que se generen este tipo de prácticas que todos conocemos, todos sabemos que hay corrupción en las prisiones, y hay una tolerancia de las autoridades y una tolerancia también de la sociedad respecto de estos fenómenos. Pero no hay que olvidar que lo que pasa en las cárceles nos impacta directamente a la sociedad y hay que tener cuidado. A mí me preocupa mucho, estaba yo oyendo ayer o antier un dato que no pude guardar en mi memoria, de los miles de presos en las cárceles mexicanas, que son primodelincuentes, que nunca habían hecho nada, y que están por delitos que representan un valor de 1,000 pesos aproximadamente. Estamos hablando de miles de personas que tales no deberían estar en la cárcel, Guillermo. Sí, así es. Mira, tocas un tema fundamental. Uno de los principales mandatos en materia penitenciaria que establece la Constitución es la separación entre procesados y sentenciados. Una cosa que no se antoja tan difícil y que tampoco se ha logrado hacer y que consideramos sería uno de los pasos principales. Ya la pregunta sería, ¿no se ha logrado, no se ha querido hacer? No se ha querido hacer, claro. Ese sería el paso primordial, que además lo establece nuestra Constitución, la separación entre procesados y sentenciados por esas cuestiones que tú ya has señalado. Segundo, el que las mujeres estén en espacios especiales diseñados para ellas, también separados de los hombres, tal como lo dispone la Constitución. Claro. El tercer paso, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con la clasificación penitenciaria. Es decir, ¿dónde vas a acomodar, de acuerdo al grado de peligrosidad del delincuente, al mismo? Esto tiene que hacerse a través de un trabajo profesional con especialistas, y me refiero a psicólogos, psiquiatras, criminólogos, pues que sean bien pagados. Es un trabajo que no se hace. Y derivado de eso se establecen los tratamientos que establece nuestra legislación. A fin de cuentas es voluntad. Si un gobernador no tiene la voluntad de hacerlo, no va a pasar. Si tiene la voluntad, sí va a ocurrir. Exactamente. Es un asunto realmente de voluntad y de atención directa y el seguimiento. Porque no creo que sea falta de recursos, ¿verdad? Pues lo que pasa es que no se destinan recursos a esas áreas. O no se piden recursos para esas áreas. Tú observas, bueno, la queja de muchos directores es que no les dan ni un centavo, ¿no? Qué terrible. Y bueno, más que para lo indispensable. Dime una cosa. Ves carencias en los centros, por ejemplo, se destinan dineros para la alimentación y muchas familias, la gran mayoría de los presos en las cárceles son personas de muy escasos recursos, tienen que llevarle comida a los internos y tienen que pagar cuotas para que estén ellos ahí. Eso es intolerable. Es intolerable. A ver, los cambios que evidentemente ya va a concluir a la ley del amparo el Senado de la República, después de que la Cámara de Diputados ya lo aprobó hace un par de días, ¿no le van a dar derechos a muchos reos para poder exigir lo que marca la Constitución y por la vía legal exigir que se les cumpla? No, bueno, sin duda los tienen ya, y con motivo de las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, y sobre todo en cuanto hace al artículo 1 de la Constitución y al 18, en cuanto que establece que el sistema penitenciario se va a organizar bajo el respeto de los derechos humanos como primer premisa. Evidentemente hay la posibilidad de que esto llegue a ser así y que finalmente a través del amparo exijan el cumplimiento de los derechos por violaciones a sus derechos humanos efectivamente. Lo cierto es que hoy día estamos en ese proceso, pero sobre todo, Eduardo, si me permites, la parte más preocupante es la falta de atención, la falta de personal, la falta de capacitación al personal, lo cual implica un desinterés. No se sabe, digamos, si sea producto de lo mismo, porque hoy día se cometen muchos actos de corrupción en las prisiones y son espacios que la gente aprovecha.